El pasado 9 de diciembre se produjo en Colombia una noticia importante, porque ese día el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyó al alcalde de Bogotá, de la capital, Gustavo Petro, y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por 15 años. Con posterioridad a eso, el alcalde Petro acudió aquí a Washington, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para pedir que le otorgue medidas cautelares, de manera de que no se produzca esa destitución. También ha habido varios recursos ante tribunales colombianos que están en este momento siendo estudiados por los jueces y por la justicia de Colombia. Tenemos como invitado a esta hora, aquí en Club de Prensa Plus, justamente al Procurador General de la Nación de Colombia, Alejandro Ordóñez. Señor Procurador, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Usted ha estado el miércoles de esta semana reunido con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la cual se ha reunido previamente el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Cuál es la conclusión de esa reunión? Mire, a la comisión se le dieron suficientes elementos de juicio para que tengan una percepción exacta de nuestro ordenamiento jurídico, de cuáles son sus instituciones, de cómo funcionan las instituciones, de cómo existen garantías constitucionales y garantías legales, instrumentos para que los ciudadanos acudan a ellos a fin de que se protejan sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, sus garantías constitucionales, sus derechos políticos. Pero fuera de darles esta explicación del Estado colombiano, de sus instituciones jurídicas y políticas, se explicó exactamente cuáles son las funciones de la Procuraduría y cuál es su posición en nuestro ordenamiento jurídico y político, cómo su función es un ingrediente y un elemento de transparencia y de legitimidad. Como era de esperar, detalles, minucias del proceso contra el alcalde Petro, realidades probatorias, los marcos, los precedentes constitucionales, los controles de convencionalidad que se le han hecho a las competencias de la Procuraduría. Todo ello que en una larga entrevista, en una larga reunión de cerca de 2 horas, reunión que a propósito fue suspendida por los episodios que todos conocemos de Venezuela, pero yo salí con mucha satisfacción, con mucha tranquilidad, de que se le logró transmitir exactamente cómo es nuestra institucionalidad y cómo fue la decisión que sancionó al doctor Petro. Este caso de Gustavo Petro ha llamado la atención internacional porque el señor Petro fue militante del M-19, un grupo guerrillero, se reinsertó a la vida civil, ha sido congresista, y él solicitó las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque en la Convención Americana de los Derechos Humanos, un tratado internacional suscrito por Colombia, se dice en un artículo, creo que es el 23, que la Comisión debe dar esas medidas cautelares, debe otorgarlas, cuando hay un peligro inminente de los derechos políticos de algún funcionario y que solamente eso podría evitarse si ha habido una decisión de carácter penal contra el funcionario. En este caso, usted lo que ha puesto en marcha es un proceso disciplinario que no es penal. ¿Cree usted entonces que es válida su determinación o cree usted o no cree que contraría lo que dice la legislación internacional? Pues por supuesto que no lo contraría. Frente a las facultades, frente a las competencias constitucionales del artículo 277 de la Constitución, frente a las competencias legales que están consagradas en el estatuto disciplinario y en las normas orgánicas de la Procuraduría, se han hecho varios controles de convencionalidad por la Corte Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro máximo Tribunal Constitucional, frente a demandas de otros ciudadanos con el mismo argumento, ha dicho que las facultades que tiene el procurador para sancionar e inhabilitar a los funcionarios de elección popular no contradice los tratados internacionales, no contradice el Pacto de San José y no contradice tratados posteriores, las convenciones contra la corrupción de Naciones Unidas y las convenciones contra la corrupción de los Estados americanos, puesto que es indudable que posteriores al Pacto de San José
los estados han diseñado instrumentos para lograr combatir la corrupción y en esos instrumentos se le confieren, se le pide a los estados partes que le otorguen a las autoridades administrativas, en el caso colombiano la Procuraduría es una autoridad administrativa, que le otorguen competencias para sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos. Entonces es indudable que la posición institucional del Estado colombiano en esta materia disciplinaria es sólida. No solamente sólida, sino que es, si se quiere, un referente y un ejemplo para la institucionalidad de otras latitudes, de otros estados. Son las mismas normas convencionales de Naciones Unidas y de los mismos estados americanos quien ha solicitado entregarle a las autoridades administrativas facultades disciplinarias, entre otras cosas, porque ese es una arma, una herramienta, unos dientes de la sociedad y del Estado para combatir con eficacia la corrupción, para combatir con prontitud la corrupción, para dar respuestas en tiempos reales frente a hechos de corrupción que afectan las políticas públicas y por tanto terminan lesionando los derechos humanos en materias económicas, en materias sociales y en materias culturales. Si la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dice que no debe suspenderse o que debe suspenderse la destitución del alcalde Petro, que debe frenarse la destitución ordenada por usted, ¿usted acatará esa decisión? Miren, allí es importante advertir lo siguiente, quienes están vinculados a este género de procesos no es el procurador, no son las instituciones nacionales, es el Estado colombiano. Y cualquier decisión, cualquier recomendación que se haga, cualquier solicitud que se haga, se dirige al señor presidente de la República. Pero aquí es importante advertir lo siguiente, en otras oportunidades, incluso recientemente, las recomendaciones que en esa materia ha hecho la Comisión se refiere al derecho a la vida, cuando hay peligro inminente de afectar el derecho a la vida o a la integridad personal. Y el Estado colombiano ha acogido. Estamos frente a un derecho de carácter político y eso indudablemente es novedoso tanto para la Comisión Interamericana como para el Estado colombiano o por cualquier Estado parte. Y allí debo recabar e insistir, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir ahora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, pero es una realidad jurídica inobjetable. Las competencias de la Corte Interamericana son subsidiarias, no son alternativas, y es indudable que se ha demostrado en Colombia que existe institucionalidad, que esa institucionalidad es eficaz, es eficiente para proteger los derechos fundamentales, para proteger los derechos políticos cuando pueden ser desconocidos. Y esa, dijéramos, vitalidad de nuestro ordenamiento jurídico es indudable que se constituye, podemos decir sin lugar a dudas, en un obstáculo, porque los presupuestos de procedibilidad no se darían. Pero al fin y al cabo, estoy expectante y vigilante. Sí, pero usted no me ha contestado la pregunta. La pregunta es clara. Si la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dice que no debe aplicarse la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y por ejemplo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acata esa decisión de la Comisión, ¿usted también la acatará? Pues mire, eso es que las recomendaciones no van dirigidas a la Procuraduría, sino al jefe del Estado y al jefe del gobierno, que es el señor presidente. Mi pregunta de tal naturaleza, pues yo no puedo responderla, sino que la deberá responder el señor presidente de la República. Usted ha dicho que si la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos suspende la destitución del alcalde Petro, eso traerá para Colombia consecuencias dramáticas. ¿Por qué? Y yo le añadiría dramáticas, caóticas,
anárquicas. ¿Por qué razón? Porque afirmar que una funcionario de elección popular carece de controles disciplinarios sería crear un fuero no de inmunidad, un fuero de impunidad, porque es indudable que estos instrumentos que los diseñó el constituyente y los desarrolló el legislador fueron para responder una realidad social y política muy lacerante en su momento y que hoy es más grave si se quiere, y es la cooptación que la corrupción está haciendo de nuestra institucionalidad para ponerla al servicio de empresas criminales. El Estado, yo no fui constituyente, yo no hice la ley, yo no fui magistrado de la Corte Constitucional para declarar exequibles estas normas. El Estado colombiano diseñó estas leyes disciplinarias para actuar pronta, cumplida, eficazmente. Y como consecuencia de ello, la Procuraduría en 20 años, donde han pasado por allí más de 6 procuradores, ha logrado tomar decisiones sancionatorias frente a más de 9.000 funcionarios de elección popular. Y en este momento está en trámite más de 10.000 investigaciones disciplinarias, muchas de ellas relacionadas con la corrupción y otras por incumplimiento de los deberes funcionales, pero todas, unas y otras, afectan los derechos humanos en materia económica, en materia social, en materia cultural. Ello implicaría dejar sin dientes al Estado, dejar sin dientes a la sociedad colombiana en su arma más eficaz, más eficiente, más útil para combatir la corrupción. ¿Cómo funcionan entonces otros países donde no existe un organismo como la Procuraduría, que parece ser casi exclusivamente una entidad colombiana? Mire, pero el ejemplo, dijéramos, el ejemplo que Colombia se ha adelantado a ello son las recomendaciones de Naciones Unidas en la reciente del año 2006, Convención contra la Corrupción, donde dice hay que darles poderes disciplinarios a las autoridades administrativas, precisamente para combatir la corrupción. Más aún, es que estas potestades, estas facultades disciplinarias son, dijéramos, un reto de otros escenarios, de otras latitudes, de otros estados, para utilizarlos eficazmente. Porque es que la justicia penal, y no me refiero al caso colombiano, en otras latitudes, es muy ineficiente para dar resultados prontos en esta materia. Las decisiones que tienen que ver con los delitos contra la administración pública son muy precarias, contrastando con ello, con los resultados de la Procuraduría. Es que si es solamente una condena penal la que puede separar a un funcionario de elección popular, quiere decir que más del 90% de las faltas disciplinarias que no son delitos quedarán o generarán escenarios de impunidad. Y eso sería una involución institucional. Y eso sería, desde luego, ocasionaría un descuadernamiento porque dejaría sin instrumentos eficaces para combatir a la corrupción que está siendo utilizada o es para financiar empresas criminales. Con respecto al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aparte de este proceso que usted inició disciplinario en la Procuraduría, hay otro proceso caminando, que consiste en que tras un procedimiento de recolección de firmas, se ha convocado a la ciudadanía en Bogotá para ver si le revocan o no el mandato al alcalde de la ciudad. La fecha prevista para esa votación era el 2 de marzo, pero al parecer por distintas razones habría que aplazarla. ¿Usted no cree que lo mejor y que lo más democrático en el caso de Petro es que los ciudadanos vayan y voten a ver si quieren que él siga en la alcaldía o si quieren que se vaya? El proceso de revocatoria no tiene ninguna interferencia frente al proceso disciplinario. El proceso disciplinario es autónomo, tiene que ver con incumplimiento de deberes funcionales
su decisión no va a resultar afectada por unos eventuales resultados electorales. Puesto, como dicen en mi tierra, en plata blanca, si en el proceso de la revocatoria el alcalde Petro resulta victorioso, las decisiones de las disciplinarias, si quedan confirmadas por los jueces contenciosos administrativos o el juez disciplinario, tendrán que ejecutarse inmediatamente después de que haya proferido las decisiones el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura. O sea, si Petro llegara a salir victorioso en una consulta a los ciudadanos a ver si le revocan el mandato o no, de todas maneras se aplicaría su destitución y punto. Inexorablemente, y eso no lo dice el procurador, eso lo señala el ordenamiento jurídico. Gustavo Petro tenía una popularidad muy baja antes de que usted lo destituyera y lo inhabilitara para ejercer funciones públicas durante 15 años. Ahora, sin embargo, la favorabilidad de Petro en las encuestas es mucho mayor. ¿No será que usted lo convirtió en un mártir? Normalmente las decisiones de la Procuraduría afectan, o cuando son sancionatorias, afectan a funcionarios públicos. Y el funcionario público debe estar dispuesto a proferir decisiones sin valorar las consecuencias políticas que éstas puedan tener. Lo he dicho en otros escenarios mediáticos y se lo repito ahora acá. Con harta frecuencia, el funcionario público que tenga funciones judiciales o disciplinarias toma decisiones con la opinión, a veces contra la opinión y en otras ocasiones sin la opinión pública. Ello debe revertir en que, o esto quiere decir que el funcionario público debe tener la suficiente responsabilidad, la suficiente formación, el suficiente equilibrio, la suficiente temperancia para tomar decisiones sin importar o sin estar condicionadas por las repercusiones de carácter política o de carácter social o de carácter económico, con mucha razón. El símbolo de la justicia y la función disciplinaria tiene mucho que ver con la administración de justicia. Es una preciosa dama, todo de blanca hasta los pies vestida, con los ojos vendados y con la balanza. La determinación que tomó usted con respecto a Petro se debe al cambio en la contratación del sistema de recolección o recogida de basuras en la ciudad. Petro, decíamos, es un hombre de izquierda. Usted, en cambio, es un hombre conservador en muchas materias, en lo que tiene que ver con el matrimonio gay, en lo que tiene que ver con el aborto, en lo que tiene que ver con la despenalización del narcotráfico o con la legalización de la droga. ¿Lo movió a usted a la hora de tomar la decisión con respecto a Petro, su ideario político, el hecho de que usted sea conservador y él venga de la izquierda? Ni me faltaba. Muchas decisiones previas a esta, cerca de 5 decisiones, han favorecido al alcalde Petro. En el caso del porte ilegal de armas, tanto en la Procuraduría como en el Consejo de Estado, se solicitó en el Consejo de Estado el archivo y en el Consejo de Estado, en la Procuraduría se le archivó. En el caso del pánico económico, en una investigación penal, se solicitó el archivo. En el caso del POT, la Procuraduría pidió que no se decretara una medida cautelar que lo hubiese afectado. Y hay infinidad de decisiones que van en un sentido positivo o favorable a los derechos de las personas vinculadas y que son próximos al alcalde Petro. Entonces, lo que aquí valía la pena reflexionar es que en las democracias, si hay un elemento que las deslegitime, es el unanimismo. La pluralidad es una condición para la existencia de los sistemas políticos contemporáneos y pueden haber alcaldes de la misma afiliación política o ideológica del alcalde de Bogotá y pueden haber procuradores
que tengan una afiliación o una formación ideológica diferente, y ello no demuestra o no es ningún defecto, ningún error, ni ningún desafío, sino todo lo contrario, es una prueba de la vitalidad, de la riqueza y de la madurez de nuestra organización y de nuestro sistema jurídico y político. Quiero cambiarle de asunto. Desde hace 15 meses, en La Habana, en la capital de Cuba, tienen lugar las conversaciones de paz entre una delegación del gobierno colombiano, del presidente Juan Manuel Santos, y de las FARC, del grupo guerrillero. La mayor parte de los ciudadanos en Colombia, según todos los sondeos, respaldan el proceso de paz. Usted, sin embargo, ha hecho críticas a ese diálogo porque teme que haya impunidad para los señores de las FARC si se llega a firmar un acuerdo entre las partes. Y usted dice representar a la sociedad. ¿No será que está equivocado allí? Porque si la mayor parte de los colombianos están a favor del proceso de paz y usted no, ¿no será que usted no está representando a los colombianos? No, lo que pasa es que usted leyó mal la encuesta. ¿Por qué? Por lo siguiente, lo primero que todo, el procurador también está de acuerdo con el proceso de paz. Entonces, El procurador también ha apoyado el proceso de paz. El procurador también desea, como todos los colombianos, la paz. Si hay algo sensible en la sociedad colombiana es el deseo que tenemos todos de obtener la paz. Todos tenemos en estos 50 años, o hemos sufrido en estos 50 años, los rigores de la violencia, o ofrendando su sangre, o su libertad, o su propiedad, o diferentes escenarios suyos o de sus familias. Todos queremos la paz, todos deseamos la paz, pero la paz no es a cualquier precio. Eso mismo lo sostiene el presidente, y es indudable que la paz, todos los colombianos la queremos, sin impunidad, ¿sí? Y el presidente lo ha dicho, y los negociadores lo han dicho, que la paz debe ser sin impunidad, porque la paz es una consecuencia de la justicia, y para que la paz sea duradera, permanente y sostenible, debe ser un fruto de la justicia. o sea que usted está de acuerdo con el proceso de paz siempre y cuando no haya impunidad para las FARC. Tal cual, me interpretó exactamente. Finalmente, señor procurador, hace pocos días la revista Semana de Colombia reveló un escándalo consistente en que algunos miembros de los servicios de inteligencia de Colombia estaban chuzando o hackeando o interviniendo o pinchando en las cuentas de correo electrónico y posiblemente de llamadas telefónicas de los miembros de la delegación del gobierno que está dialogando con las FARC en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón anunciaron investigaciones, supuestamente para estos días debía haber resultados. Pero este jueves, el jueves de esta semana, el presidente ha dicho que usted también debería entrar a esas investigaciones desde el punto de vista disciplinario. ¿Qué va a hacer usted? Miren, en la mañana de hoy di instrucciones para integrar una sala especial a fin de que ejerzamos el poder preferente. He decidido ejercer estas facultades constitucionales y legales. El ejercicio del poder preferente, ¿qué quiere decir? Que estoy desplazando a las autoridades disciplinarias internas del ejército para asumir la investigación, y he solicitado que se envíe o se decrete las pruebas correspondientes a efecto de lograr copia espejo de todas las informaciones que pudieran estar en dichos computadores. Para ello, los funcionarios de la Procuraduría correspondientes oficiarán a la Fiscalía General de la Nación a efectos de que le entreguen copia espejo de dicha información a efectos de hacer una investigación pronta, cumplida y eficaz para lograr esclarecer todos los episodios que pudieron existir en lo que se ha denominado como las
interceptaciones o las chuzadas. ¿Cuándo cree usted que habrá resultados de esas investigaciones Vamos. de la Procuraduría? Hay que esperar y valorar todas las evidencias y todos los elementos probatorios para lograr prever o saber cuándo podrían tener resultados en la investigación disciplinaria. Gracias por haber estado aquí. Usted.